amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y continuamos con esta locura que es hacer todas las rutas de senderismo de pequeño recorrido en la región de Asturias. En concreto, hoy vamos a hacer la ruta PRS 39 ya. No puedo creerme que estemos ya en la ruta número 39. Esta en concreto se llama ruta o senda del Valle de Cuna y empieza muy cerca de aquí, que es el área recreativa del Cantu, que está justo a mi izquierda. En todo caso, en unos segundos voy a contaros un poco más acerca de esta ruta de senderismo. Bueno amigos, me voy a parar y daros un poco de información acerca de la ruta porque es cuesta arriba y cuesta un poco, la verdad. Con esta cámara tan pesada es muy difícil de sostenerla mientras hablo. Pero en todo caso, la ruta es una ruta circular que está pues, en el municipio de Mieres, como decía antes. Cubre una distancia de unos 13-14 kilómetros aproximadamente, de los cuales los 7,5 kilómetros son cuesta arriba, cubriendo un desnivel de unos 500 metros aproximadamente. La máxima altitud de esta ruta es de unos 750 metros aproximadamente. En todo caso, por lo que he oído en internet, es una ruta bastante bonita, aunque tengo que decir que creo recordar que esta ruta estaba o con dudas o no homologada. Pero en todo caso, eso no quiere decir que la ruta es fea en absoluto y estoy con una curiosidad tremenda de verla porque han sido varias semanas de lluvia. Vosotros no lo habéis notado, pero tenía algunos vídeos en reserva para mostraros, pero he tenido algunas semanas en las que no he podido hacer senderismo en absoluto. Así que estoy muy contento de poder finalmente empezar a hacer una ruta de nuevo. Así que vamos allá y vamos a disfrutar de esta ruta juntos. Bueno, como veis estamos en una especie de canal rodeado de bosque. A la derecha y a la izquierda tenemos bosque, es como si una excavadora o algo hiciera un surco en medio del bosque y por aquí vamos. Eso sí, cuando llueve aquí debe de ser, vamos, una riada que baja para abajo que no veas. Bueno amigos, acabo de encontrar esta huella que parece de un ciervo. Voy a seguir caminando muy callado y con mucho cuidado para no hacer ruido, e igual existe la posibilidad de que veamos ese ciervo. En fin, vamos a continuar. Bueno amigos, nunca tengo la oportunidad de enseñaros el nombre de los picos. Este en particular que veis ahí se llama Pico Curullo. Como veis, ha salido el sol y las vistas son bastante bonitas, pero todavía nos queda continuar el camino cuesta arriba un rato, así que vamos a apresurarnos, porque si no, nos va a dar la noche.
Bueno amigos, casi se me olvida otra vez. Deciros que este pico es la Fallona y este de allí es la Mostayal. En todo caso, vamos a apurar un poco porque me parece a mí que nos va a dar la noche si seguimos así, ¿eh? Vamos allá. Bueno, pues ya casi estamos. Tenemos que ir hacia allí, después empezar a bajar e ir hacia abajo hasta el punto final del recorrido. No deben quedar muchos kilómetros, la verdad. En fin, vamos a continuar. Bueno amigos, estamos a punto de terminar la ruta, creo que queda kilómetro y medio aproximadamente, así que es un momento perfecto para decir hasta luego. Por cierto, esta es la última ruta de Mieres en un buen rato, porque creo que la siguiente en Mieres sería PRAS 200, una cosa así. O sea que tenemos unos 150 y pico, 160 rutas de por medio, antes de volver otra vez en Mieres. Nuestra siguiente etapa se centrará en las rutas de Langreo, que por cierto yo vivo en ese municipio. Así que las cosas me van a hacer un poco más fáciles. En todo caso, creo recordar que todas las rutas de Langreo tienen dudas, están con dudas, así que no sé lo que esperar, pero espero que sea bueno. En todo caso, me voy a despedir como hago habitualmente diciendo que espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis disfrutado. Y si es así, no os olvidéis de suscribiros, darle me gusta y compartir el vídeo. Y en todo caso, espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando, porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día estupendo. Cuidaros un montón.